Y nosotros como papás, como hijos de Dios, tenemos que aprender a manejar la herramienta que Dios nos ha dado. Tenemos que ser preparados, contundentes con la palabra de Dios, porque muchas veces, mire, el diablo está atento. En este momento, Satanás está controlando el mundo entero. Hay una influencia satánica que Satanás está viendo cómo llegar a los jóvenes, a la juventud. Y hoy quiero hablarle a los papás, pero también jóvenes, que entremos en alerta, porque Satanás sabe muy bien lo que está haciendo. Y como dice mi papá, este mundo está hecho un costal y en cualquier momento da un bote y usted y yo desaparecemos. Y qué bueno que en el cielo podamos encontrarnos cada uno de nosotros, junto con nuestros hijos, nuestras familias, enteras, en una nube siendo arrebatados juntos y encontrándonos en las bodas del Cordero o familia cuadrangular de Santa Rosita. Pero para eso quiero usted que esté atento, vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Antes de eso, téngalo ahí en Primera de Samuel, porque hoy vamos a mirar dos tipos de padres. Y yo he escuchado cuando mi papá acá dice, ¿quién quiere que sus hijos se vayan al infierno? ¿Cierto que ninguno queremos que nuestros hijos se vayan para el infierno? Todos queremos que nuestros hijos conozcan de Cristo, sean salvos. Ese es nuestro mayor anhelo. Más que darles un estudio, que qué bueno que puedan estudiar, es dejarles un legado espiritual. Así que vamos a estar ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, desde el verso 12. Pero antes yo le voy a dar unas estadísticas que están pasando y que están activas hoy en el mundo. Y para esto tenga cuidado, papá, escuche bien esto. En el mundo entero se está sufriendo que Satanás está dando ideologías, filosofías a nuestros jóvenes. Primera de Samuel 2:12. El sistema que está instaurando Satanás está destruyendo a la juventud. Está astutamente, Satanás sabe. Y esto lo hemos venido mirando en el grupo de mujeres de los miércoles virtual. El diseño de Dios. Lo que Dios instauró en el Edén fue la familia. Ese es el diseño original. Ese es el diseño de Dios. Lo que quiere Dios, la familia. Y esto comenzó en el Edén. Y Satanás astutamente entró en el Edén y quebrantó la relación que teníamos con Dios, con la pareja, destruyendo los hogares, la relación matrimonial, destruyendo la relación padre e hijos. Destruyó lo más importante y la fuente de vida que tenía el Señor allí adentro en el Edén, en ese lugar de deleite. Edén significa deleite. En este lugar de deleite donde Dios había puesto una familia para que ellos hicieran y cumplieran el propósito de Dios, Satanás astutamente entró y quebrantó esos principios. Y ahora no es diferente. Ahora que vemos que hay familias que se disuelven fácilmente, que no hizo el arroz como a mí me gusta, porque no me cocinó como mi mamá, porque no hizo esto, porque no hizo lo otro, porque es que no se arregla, porque es que no se viste así como quiero. Y por miles de cosas insignificantes las familias hoy se están disolviendo. Y los hijos están quedando a merced de la educación tradicional, de la educación que nos brinda el gobierno, que nos brinda todo el sistema. Y mire, le voy a dar una estadística. Esto es una estadística de Estados Unidos, pero si usted hace el trabajo aquí investigativo, no está lejos. El 75%
de los jóvenes cristianos abandona la iglesia después de la secundaria. Ese es el resultado de que no han sido instruidos en la palabra de Dios dentro de sus hogares. Dentro de sus hogares hay una inexistencia de la doctrina bíblica. Hay una generación que es analfabeta bíblica. No conocemos la Biblia y por eso no tenemos argumentos válidos para ir y confrontar las mentiras de Satanás. Mientras Satanás está utilizando todas las herramientas que Dios nos dio en la palabra para su favor, para poder manejar el sistema, nosotros nos estamos quedando quietos. El arco iris. ¿Qué significa el arco iris? Pacto. ¿Y para qué lo usa Satanás? ¿Para qué? Para decirnos que todo está permitido. Pero usted ve, mire, estos colores, rojo, azul, amarillo y púrpura, tienen un significado. El amarillo de la llenura del Espíritu Santo. El azul de esa presencia de Dios, de esa sangre del Cordero, el púrpura de un rey venidero que estamos esperando. Pero Satanás ha cambiado el concepto del pacto eterno de Dios y nos ha vendido el arco iris como la aceptación de todo. Y nosotros estamos quietos, callados. Antiguamente, cuando estábamos en la escuela dominical, era regla y hacíamos concursos bíblicos de cuántos versículos nos sabíamos. Pero hoy preguntamos cuántos versículos no sabemos, o diga por lo menos uno, no lo sabemos. Estamos siendo unos analfabetas bíblicos, no conocemos la palabra de Dios y Satanás se está astutamente preparando con esa inexperiencia nuestra para atacar a nuestra generación. Y mientras nosotros estamos trabajando, ganando plata, haciendo dinero, vendiendo, comprando, porque tenemos temor e incertidumbre con lo que pueda suceder en el país y en el mundo entero, porque hemos escuchado que hay guerras, que hay situaciones, que hay racionamiento de agua, de energía. Satanás está utilizando todo el sistema para influenciar a nuestros jóvenes. Esto que les voy a dar es una estadística y es lo que maneja el Ministerio de Educación Nacional aquí de Colombia. Tenemos 40 semanas para que nuestros hijos permanezcan en el colegio. Y esas 40 semanas se dividen entre 6 y 7 horas. Y póngale que usted sea muy pijo y tenga recursos, las extracurriculares, el apoyo en las tareas, y se quedan nuestros hijos más tiempo en el sistema educativo que en casa. Y en casa cuando llegan, nuestros hijos se ponen al frente de unas pantallas que les están también influenciando y les están reafirmando las ideas que en el colegio les están dando. De todos valemos, todos Jesús nos ama. Y si un cristiano rechaza, entonces no es un verdadero cristiano. Ahora, la palabra de Dios tenemos que decirle con dulzura, porque si somos confrontativos, la gente se va y huye y nos dice que no tenemos el amor de Cristo. Y déjeme decirle que es que la palabra no es para acariciarle la cabeza, es para ablandar el corazón. Porque tenemos que mudar nuestro corazón para poder entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nuestras juventudes hoy tienen una necesidad de Dios primeramente y de los papás presentes. Hoy nuestra juventud no está creyendo en el matrimonio. Hoy nuestros jóvenes no se quieren casar. Hoy nuestros jóvenes quieren ir a vivir primero, a experimentar, a ver cómo nos va.
No queremos la responsabilidad de los hijos porque me quita libertad. Y Satanás está vendiendo eso porque quiere destruir nuestra juventud. Así que esas horas dentro del sistema se convierten en adoctrinamiento satánico para nuestros hijos. Y mientras tanto, nuestra doctrina está olvidada. La palabra de Dios está ausente en nuestros hogares porque no sacamos un tiempo para crear un ambiente espiritual, un altar familiar y enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Así que estamos siendo bombardeados. Y aquí en la palabra de Dios en Primera de Samuel habla de dos tipos de papás. El sacerdote Elí, ese sacerdote al cual Ana fue y le delegó su hijo, el profeta Samuel. Y dice así en el capítulo 2, verso 12. Vamos a hablar primero de esos hijos de Elí. Un sacerdote que conocía la palabra, que conocía la ley de Dios. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, sin temor de Dios, que no tenían conocimiento del Señor. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en su mano y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita. Y todo lo que sacaba del tenedor, el sacerdote lo tomaba para él. En esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo. Asimismo, el criado del sacerdote iba aún antes de quemar el sebo y decía al que lo sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Si el hombre le respondía: deja que primero hagan arder el sebo y después toma todo lo que apetezca, él decía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Había unos jóvenes que no tenían conocimiento de Dios, a pesar de que tenían un papá que conocía las leyes de Dios, que no tenían el temor de Jehová y hacían lo que se les daba la gana, siendo hijos del sacerdote, siendo hijos del sacerdote que conocía la palabra, que pudo instruir a sus hijos, que tenía el conocimiento para instruir a sus hijos, los dejó hacer lo que se les dio la gana. ¿Cuántos de nosotros tenemos el conocimiento de Dios? Llevamos muchos años conociendo de la palabra, asistiendo a la congregación, escuchando mensajes bíblicos, pero nuestros hijos no han sido instruidos. Nuestros hijos no tienen reverencia, no tienen temor de Dios, porque nada más nos hemos acostumbrado a una religión, a sentarnos en la silla y escuchar el mensaje y salir y hacer lo mismo todos los días, hacer lo mismo que practica la gente afuera. Déjeme decirle que con estadísticas ya no tenemos diferencia del mundo a los cristianos, porque nos hemos convertido también en asistentes de una religión. Como el mundo, como la gente va cada domingo a la iglesia católica, se sienta, se persina, repite lo que el sacerdote allá dice y sale, pero sale igual, no hay un cambio. Y los cristianos también, dentro de la estadística, también ha aumentado los divorcios cristianos de parejas de una congregación, porque ya no hay temor de Dios. Porque ya no escuchamos la guía de Dios para tomar decisiones, sino que nos dejamos llevar por lo que está sucediendo afuera.
Nuestra influencia de más nosotros nos movemos. ¿Qué nos está influenciando a nosotros? Porque dicen esos dichos en que anda entre la miel, algo se le pega y dime con quién andas y te diré quién eres. Si yo ando con gente que no tiene temor de Dios, yo me voy a volver así. Voy a perder lo poquito que el Señor ha hecho en mí y me voy a dejar influenciar. Y esa influencia va a tomar a mis hijos. Aquí vemos a ese sacerdote que pudo hacer que sus hijos obedecieran a Dios, que pudo darles un legado, ese legado que él traía de sacerdocio. Se lo pudo dar, traspasar a sus hijos, pero dejó fugas porque se dedicó tanto al ministerio. Aquí habla del ministerio de Eli. Se dedicó tanto al pueblo, tanto a la gente, que perdió la vista a sus hijos. Entonces, ¿en qué estamos nosotros perdiendo nuestras fuerzas, perdiendo nuestra visión? ¿En nuestro trabajo? ¿En ganar plata? ¿En darle lo mejor? Pero su vida espiritual, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el temor que le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque la juventud hoy necesita vivir de los principios de la palabra de Dios. Hoy necesitamos jóvenes llenos del Espíritu, hombres y mujeres llenos del Espíritu, porque dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Si mi fuente está llena, mi fuente como mamá, como papá está llena, esa fuente que viene de lo alto del Espíritu Santo está llena, yo puedo dar de esa fuente a mis hijos. Puedo regar esa fuente que está creciendo. Pero ¿qué escuchan nuestros hijos en el hogar? Qué bonito cuando vienen aquí a la escuela dominical y uno les pregunta y saben, y uno les pregunta de la Biblia y ellos saben, o de repente pasa algo, es que la Biblia dice, es que mi mamá y mi papá esta semana leyeron y uno dice: wow, qué bien. Pero cuando los niños vienen y tienen actitudes no reverentes, que saltan, que esto, y no prestan atención, uno dice: en casa no están haciendo papá y mamá su trabajo. Hay fugas que debemos nosotros proveer para que nuestros hijos se levanten, hombres y mujeres temerosos de la palabra de Dios. Hay fugas que nosotros como papás debemos empezar a tapar y a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra fuente primaria, que sea nuestra fuente de la que nosotros podamos impartir de esa fuente a nuestra generación. Al contrario, vemos a una mujer. Ya vimos al sacerdote Elí, tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero ocupó su vida, ocupó su tiempo en otras cosas que sus hijos perdieron. Y vemos el contrario, una mujer que llevó a su hijo ante la presencia de Dios. Si usted sabe la historia de Ana, ¿cierto? Amargamente lloró y pidió esa bendición. Y cuando recibió esa bendición, lo que hizo fue dedicársela a Dios. Y dice aquí, en el 18, capítulo 2, verso 18, el niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en el lugar de este que ella pidió del Señor. Y regresaban a su casa. Y el Señor visita a Ana con su favor y le da otros hijos. Pero mire cómo año tras año, dice, el niño Samuel vestía una túnica y su mamá era la encargada de ponerle esa túnica de lino,
ese de sacerdocio, eso que nosotros colocamos sobre nuestros hijos, esa bendición sacerdotal que nuestros hijos deben tener, que nosotros como papás estamos llamados a ejercer. Eso, esa túnica. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros dedicamos un tiempo? Mire, dice Ana, año tras año, iba, vestía y le colocaba esa túnica. ¿Cuántas horas dedica usted al día para llamar a su hijo y decir, ven hijo, vamos a leer juntos la palabra de Dios? Hijo, ven, voy a ministrarte. Pero es que a veces nuestra fuente no está llena, entonces no sabemos cómo hacerlo. Nuestra fuente vacía no puede dar lo que no tenemos, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces debemos nosotros como padres, como hombres y mujeres, quizás usted dice, no, yo no soy mamá, yo no soy papá, ya mis hijos están creciendo. También, ¿cuántas veces no abrazamos a ese hijo adulto que no sabemos por las que pasó? ¿Cuántos dolores nosotros hemos pasado por alto de nuestros hijos? ¿Cuántas heridas? Abrácelo. Dígale, Señor, aquí están mis hijos. Y dígale, hijo, te amo. Hijo, eres una bendición. No importan las circunstancias por las cuales haya sido concebido su hijo. No importa la situación que vivan. De pronto ya no viven juntos porque se separaron con su mamá. Abrace a ese hijo. Búsquelo y dígale, yo te ministro, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida. Porque hay Anas y Elcanas que saben la importancia que es ungir a sus hijos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dejado a nuestros hijos ser influenciados más por el mundo que por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por alto la preparación que nosotros debemos tener para poder enseñarle a nuestros hijos? Nosotros como papás, ¿cuánto conocemos la palabra de Dios? ¿Cuánto conocemos nosotros? Jóvenes, instrúyanse en la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. No la lean como un libro religioso que duerme, que cansa. Léale diciéndole, Señor, hábleme. ¿Sabe cuántos jóvenes poderosos tendríamos bendecidos si conociéramos la palabra de Dios? Como dice mi papá, un hombre conociendo la palabra de Dios se dispara y sale adelante y cumple los sueños. Pero ¿cuántos jóvenes hoy no saben para dónde van? No saben cuál es su futuro, no saben, corren de aquí para allá, no saben qué propósito. Y todavía nosotros como adultos, conociendo de la palabra de Dios, decimos, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y ya viejos de 50 años y toda la vida en una iglesia y todavía no sabemos cuál es el propósito de Dios. Porque hubo desconocimiento de la palabra de Dios. Miren, la palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño ¿en qué? ¿En qué? ¿En el camino de qué? ¿De la vida? ¿De la profesión? ¿De lo que usted quiere que sea cuando crezca? Dice, instruye al niño en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando fuere viejo no se apartará, porque tenemos una edad específica para darle todo lo que necesitan nuestros hijos. De los 0 a los 7 años, tenemos la gran oportunidad de que el cerebro está en blanco. Desde el mismo instante que tenemos nuestros hijos en el vientre, tenemos la oportunidad de nutrir a nuestros hijos, de dar la información necesaria y alimentar su cerebro hasta los 7 años. Y esos años corren rápido. Cuando usted menos se da cuenta, ya el chino cumplió 9 y ya es adolescente y ya es lo que usted le enseñó.
Entonces, de los 0 a los 7 años hay un cerebro limpio, que es una esponjita, que las neuronas están frescas haciendo sus conexiones para recibir toda la información. Ahí depende lo que él va a hacer en su adolescencia. Bien, la palabra de Dios dice: instruye al niño y corrige al muchacho. Y todos a veces he escuchado, y alguien le dijo a mi papá: ay, pastor, gracias a Dios usted dolor de cabeza con sus hijas, pero sí los tuvo. Lo que pasa es que lo que había sembrado hacía mella en nuestra mente y no nos dejó ir más allá. Pero miren lo que les digo: cuando nosotros tenemos nuestros hijos y han sido instruidos en la palabra de Dios y han sido enseñados correctamente sobre la palabra de Dios, en la adolescencia no vamos a tener dolor de cabeza. Pasarán cosas, sí, porque la edad normal de la adolescencia, la dolencia de la edad, van a ocurrir cambios y van a empezar a presentarse situaciones. Pero de lo que usted ya sembró, de lo que usted de su fuente vertió en esa fuentecita que estaba creciendo al pie suyo, eso va a dar resultados. Y usted es el encargado de que ese resultado sea bueno o sea malo. De nutrir esa fuente, usted es el responsable, papá. Y muchos papás dicen: ay, no, es que eso criar hijos, uy, no, espere que llegue. A mí me han dicho: espere que lleguen a la adolescencia, espere. Y yo digo: no, porque mis hijos han sido instruidos. Y no vamos a tener que ay, que mire, que la cantaleta, porque ellos mismos, el Espíritu Santo, se va a encargar de convencerlos. Nosotros hacemos un trabajo como papá de predicar la palabra de Dios a nuestros hijos, de dar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer, de redarguir su espíritu para el arrepentimiento. Y de todos, mire, papá, si usted hoy no se ha arrepentido y dice: vamos a la iglesia, tan bonito el mensaje, sí, pero salimos. Mire, muchos papás dicen: si es que va a ir a una fiesta, que lo haga conmigo. Si es que va a ir a tomar, que lo haga conmigo. Y entonces, en vez de sentarnos y hablarles de la palabra de Dios, de instruirlos en el camino, les decimos: vamos a hacer una rumba. Hoy vamos a tomar, tranquilo mi amor que está conmigo. Usted no necesita irse para ningún lado, porque si va a tomar, lo hace conmigo. Y hacemos una rumba. Y el domingo lo estamos levantando: chino, rápido, vamos a la iglesia. ¿Quién va a querer venir a la iglesia después de que estuvo enrumbado? ¿Qué joven va a querer ir a la iglesia cuando no ha sido instruido? Y después, entonces, sí, el dolor de cabeza con el chico de 15, 18 años. Camine a la iglesia, mi amor, camine, vamos. Pero ¿por qué no quiere ir? Y pastor, no, ese chino está rebelde. No, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Somos nosotros los encargados de que nuestros hijos no sean como los hijos de Eli. Mire rápidamente ahí en el libro de Samuel, en el capítulo en que estamos, el verso del 24 al 26. Dice el verso 24: no, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Mire cómo había llegado el pecado de los hijos de Eli a ser tan bochornoso que el Señor decidió
que murieran. No les dio oportunidad de arrepentimiento porque ya se las había dado. Y dice el 26, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Nuestro hogar, nuestra familia debe estar capacitada para gobernar. Elí no estaba capacitado para gobernar su hogar. Y nosotros debemos estar capacitados para gobernar nuestro hogar. No para hacer lo que nosotros creemos, sino para instruir a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro hogar debe temer a Dios. En cada rincón de nuestro hogar debe sentirse la presencia de Dios. En nuestro hogar debemos ejercer la autoridad para corregir los pecados de nuestros hijos. Sea estorbo al pecado de sus hijos. No le acolite nada a sus hijos que esté fuera del propósito y de lo que Dios quiere para sus hijos. Sea estorbo. Yo no sé si a esta hora mi papá hace varios domingos atrás contó la historia de cuando dejó a mi hermana por fuera de la casa. Ya muchos se saben esa historia. La dejó, no fui yo, fue a mi hermana. Y la dejó. Y yo me acuerdo, yo decía, ay, voy a contar esa segunda parte porque mi papá solo cuenta la de él. Yo en la ventana decía, Ley, váyase, mi papá no le va a abrir. Y mi papá decía, no le voy a abrir. Mi mamá rogando, papito, ábrale. Y yo, Ley, váyase, papá no le va a abrir. Y entonces mi papito, ábrale a la niña, mire para dónde va a coger a esta hora. Mi papá se paró al frente mío porque yo llegué y le dije, ábrale por esta vez. Y dijo, no. Y se me paró al frente. Me dijo, no. Porque es que si yo hago eso hoy con ella, usted mañana va a llegar a esta misma hora y le voy a tener que abrir. Entonces, si hoy lo hago con ella, usted va a saber que yo no lo voy a hacer con usted. Entonces, que Ley, váyase, mi papá no le va a abrir. ¿Sí? Entonces, mire, hay papás que estorban el pecado de sus hijos. Y usted como papá debe ser estorbo para el pecado de sus hijos. No permitir ciertas conductas, ciertas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Ay, pero es que la libertad, mi chinito, pues que viva la vida. No, porque es que usted ¿qué quiere que su hijo sea? Que ella es mi hijo, me decía, mamá, llévanos al éxito. Y yo, sí, mi amor, te voy a llevar al éxito. Eso es lo que quiero, que seas exitoso, que seas prosperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el sueño de nosotros como papás, que nuestros hijos sean lo que ellos quieren ser, pero que sigan amando a Dios, que estudien lo que ellos quieran, fútbol, economía, que estudien matemáticas, que estudien ingeniería, que sea lo que sea, pero que sirvan a Dios desde donde Dios los coloca. Ese es el sueño de nosotros. O no creo que usted como papá quiera que suceda esto que le pasó a Elí, que dijo, ya, sus hijos se murieron, ya no tenían oportunidad de arrepentimiento, habían hecho tantas cosas que no eran agradables a Dios, que Dios decidió matarlos. Ya no había oportunidad. Que hoy usted tome las riendas de su familia, de sus hijos. Diga, Señor, yo no vine a traer hijos para muerte, sino para vida, que no le suceda esto. Porque mire, hubo una mamá que sí se preocupó por la vida espiritual de sus hijos. Y yo no puedo exigirle a mi hijo algo que yo nunca le he enseñado. No puedo volverlo un cristiano intermitente cuando pueda, cuando quiera. Por ahí, si de pronto este fin de semana yo puedo, le hago y vamos a la iglesia. Y si no, pues ahí cuando el otro año, ya que haya pasado todo esto. No, enséñelo que su hogar es un hogar de refugio.
Pero la congregación, la iglesia también es un lugar de refugio. No, ayer yo llegué y vi la iglesia y todo lleno de jóvenes. Y yo decía, gloria a Dios, lo estamos logrando. Jóvenes. Y después se quedan como hasta las 9 de la noche también, jugando. ¿Sí? Pero me alegra que este sea un lugar de reposo, de refugio, que lleguen a un lugar donde se sienten amados, donde saben que hay una palabra buena para ellos. Entonces que usted pueda procurar también en su casa hacerlo de Ana, vestir a sus hijos de esa túnica y que pueda ministrar a sus hijos cada día y dedicarlos a Dios. Mire, que nuestros hijos siempre busquen el bien espiritual y que nosotros como papás podamos educarlos primordialmente de la palabra de Dios. Que dediquemos el tiempo. Dice acá, yo se los voy a dejar, Deuteronomio capítulo 6, verso del 4 al 9, habla, Jehová Dios es uno solo, a Él serviremos, a Él adoraremos. Y habla y dice, yo se los voy a parafrasear, pero yo quiero que los anote y los busque en su casa. Y dice que van a ser instruidos sus hijos a levantarse, al acostarse en el camino, todo el tiempo, ser instruidos en la palabra de Dios. Y mire rápidamente Proverbios capítulo 19, voy a mirar si no me equivoco, capítulo 19 del libro de Proverbios, 19, 18, sí señor, capítulo 19 de Proverbios, verso 18. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, porque Dios nos ha dado tiempo para corregirlos. No busque que sus hijos estén ya llevados para poder ser estorbo al pecado. Y les voy a dar otras citas así rápidamente que hablan de la corrección. Proverbios capítulo 23, 12 y 14. Al 14 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra del conocimiento. No rehúses corregir al muchacho, si lo castigas con la vara no morirá. Tú lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Mire, corrija a sus hijos. Dígales, eso está mal. No es pecado dar un correacito en la nalguita, solo uno. Y dice, sin destruirlo, sin que se le vaya a pasar la mano. En la nalguita, que es acolchonadita. No es malo. Alguien decía, ay, pero es que yo no estoy diciendo que lo maltraten y que lo muelan a golpes. Yo estoy diciendo, corríjalo. Y con la vara, que también es la palabra de Dios. Dígale, siéntese. Yo sé que a los 13, 14, 15, 18 años ya para qué le va a pegar a un muchacho. Pero siéntelo, dígale, confronta. Su conducta está bien delante del Señor. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Mira, algo que tenía mi papá. Papá casi nunca me pegó. Me acuerdo como 2 correacitos por ahí en la vida. Pero él lo sentaba a uno. Le decía, ¿eso está bien delante de Dios? ¿Usted cree que lo que está haciendo está bien delante de Dios? ¿Usted está haciendo eso de lo que yo le he enseñado? ¿Acaso yo le he enseñado eso a usted? Y lo confrontaba a uno con su pecado, con su conducta. Y entonces ahí tenía uno que agachar la cabeza y decir, no papá, no, eso no es lo que usted me ha enseñado. No papá, disculpe, perdón. Pero había una corrección, había un llamado de atención. Y eso es lo que hoy debemos hacer. Confrontar, corregir y llevar a nuestros hijos a que obedezcan la palabra de Dios. Pero yo no los puedo llevar a obedecer
niñez, si se les enseña desde pequeños la palabra de Dios, usted no va a tener que luchar en la adolescencia. Y sus hijos van a mantenerse firmes en lo que usted les ha enseñado. Y usted podrá morirse y sus hijos quedarán aquí siguiendo un legado, siguiendo un llamado. Yo hoy me alegro cuando veo los chicos, por ejemplo allá, esos chicos que están allá, esos sí. Cuando veo a Nico ahí, desde pequeñitos en la congregación, porque hubo un papá, un abuelo, una mamá que los trajeron desde pequeños. Ahora el hermano de Nico, que estuvimos en Escuelita Dominical juntos, hicimos radio juntos, ahorita él está en la marina, pero cada vez que viene, usted lo ve ahí sentado, y a su niña la ve aquí danzando. Y yo digo, hay esperanza para nuestras generaciones cuando hay un Ana y un Elcana que se preocupan por vestir a sus hijos de unas túnicas espirituales, de instruirlos en la palabra de Dios. No dejemos que Satanás nos arrebate nuestros hijos, sino que empecemos a nutrir esa fuente y a llenar a nuestros hijos de los principios bíblicos. Eso usted dirá, ay, tan bonito, sí, la teoría, la práctica, porque es que la práctica lleva a que yo tengo que morir. Yo tengo que morir a lo que yo pienso y a lo que he sido influenciado en el mundo para poder ayudar a mis hijos. Ponga